Sean bienvenidos a nuestra quinta sesión de clases sobre el contexto histórico y cultural del Nuevo Testamento. Entonces, estamos en esto y vamos, como siempre, a comenzar orando al Señor. Entonces, no sé si nuestro hermano Víctor podría dirigirnos una oración para que empecemos este tiempo especial, la Sí, ayuda de por Dios. supuesto. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres soberano, Padre. Te agradecemos por esta posibilidad que tú nos das, Padre, de poder educarnos en tu palabra. Esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe, que nos eduque, que nos fortalezca, que nos dé entendimiento, Señor, para ir aprendiendo y entendiendo los misterios muchas veces que nos sean revelados por a través de tu Espíritu Santo y aprendamos a entender, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Pedimos, Señor, por aquellos hermanos, a lo mejor que no tienen esa posibilidad de estudiar, que tú nos enseñes para enseñar aquello a lo mejor que necesitan aprender, que tú nos prepares, oh Dios, para tu ministerio, para tu obra. Pedimos que en tu Espíritu Santo tú nos prepares, nos des fuerza, nos des ánimo, nos des sabiduría, entendimiento, para ser instrumento en tus manos, Padre. Lo pedimos en ese nombre glorioso que es del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias por la oración. Siempre orar nos hace empezar bien. ¿Mm? Ya vamos a leer también la palabra, así que viene la otra parte. Bueno, comenzar compartiendo que, mm, compartiendo que, a ver, aquí está, que, bueno, se acabó el módulo 2, ¿cierto? El módulo 2 que estuvimos revisando el periodo helenístico intertestamentario, que por supuesto que ahora ya saben que en esos famosos 400 años de supuesto silencio, silencio por una parte. Pero eso no significa que no hayan sucedido cosas. Al revés, sucedieron muchos eventos importantes que después nos ayudan a entender el contexto del Nuevo Testamento, pero que, claro, no hubo actividad profética propiamente tal, pero sí sucedieron muchas cosas. Y antes de avanzar, la idea es que me puedan contar que cada uno de ustedes, qué fue lo que más llamó su atención de este periodo helenístico intertestamentario. ¿Qué llamó su atención de lo aprendido, en la lectura, en la clase, de las tareas, todo? ¿Qué les llamó la atención? Bueno, bueno, si puedo, ¿no? A mí me llamó la atención lo conflictivo que fue para el pueblo judío eh, todo ese proceso entre imperios para luego terminar con Herodes. Pero como, ¿verdad? Dentro de lo que es el plan de Dios, eso tiene un propósito, ¿no? Eso va guiando algo. Y eso pues sí me llamó la atención. Yo había escuchado un poquito sobre los macabeos en el pasado, pero la situación pues fue mucho más difícil de lo que yo pensaba, o de lo que yo había escuchado. Y pues ver eso entonces un poco con lo que en el Nuevo Testamento, quizás pues cuando el Señor hablaba de la abominación desoladora, cuando la veis en el lugar, pues ya uno tiene como que una referencia de que quizás era lo que sus oyentes tenían en mente cuando escuchaban eso. Quizás para uno cuando lo leyó para primera vez es como que, ¿qué será eso? Pensando, ¿verdad? En el futuro, en algo profético predictivo, pero pues, para el pueblo, pues, había también una referencia, y me imagino que eso, pues, hacía que ese mensaje calara más en ellos, o sea, cosas como de ese tipo, eso me llamó la atención, esas dificultades y Mm. como a veces se repiten, ¿verdad? En en la historia, el pueblo de Israel volvió a un exilio en el 70, lo pienso y digo: "Guau, es tan". Me llama la atención eso, básicamente. Eso quería compartir Mm. esa coincidencia, entre comillas, ¿no? Muchas gracias, estimado Nelson. Así es, como el Señor cumple sus promesas y claro, estamos nosotros alejados más de 2000 años de los eventos del Nuevo Testamento, con mayor razón los del Antiguo.
Pero, claro, es importante ver qué entendían los primeros destinatarios. Nosotros somos unos destinatarios que vienen después, pero los primeros tenían muy claro el asunto. Así que qué bueno poder ahora entender este contexto. Así que gracias, estimado Nelson, por recordarnos eso. Mi hermano Víctor también quería tener la palabra, ¿no? Sí, Ya que le llamó la en este atención. caso, Sí. como lo comenté anteriormente, a mí me llamó mucho la atención la cantidad de personajes anónimos, entre paréntesis, porque en la escritura son anónimos, pero sí, obviamente, esto sirve para aprender un poquito, tener un poquito más de conocimiento y ampliar un poquito más el conocimiento con aquellos personajes que realmente participaron de, de, evangelizar, enseñar y obviamente para que el día de hoy nosotros podamos aprender de ellos mismos. Me llamó mucho la atención muchos personajes que no aparecen en la Biblia y que son bastante importantes. Así es, no aparecen, pero sí actuaron. Y bueno, gracias a Dios por los historiadores que nos cuentan todo esto, que narran, que dejan plasmados los registros, ¿cierto? Para que podamos entender también. Así que gracias, mi hermano Víctor. Vamos con Rodrigo entonces. Sí, bueno, a mí en realidad me llamó la atención todo, no conocía nada de lo que leí, que estudiamos, fue bastante novedoso, me llamó mucho la atención de cómo se dividieron, por así decir, los pueblos de los judíos en base, si algunos seguían al poder político de turno, u otros se fueron a la montaña y se salvaron, otros prácticamente lucharon como mártires, entonces como que me hizo mucha conexión con las tribus de los esenios, los saduceos, los fariseos, así como se formaron. Bueno, y los macabeos armoneos. Entonces, igual siento que era como el plan perfecto de Dios, que hayan luchado, no sé cómo sentirlo, pero si no, o, no sé, Antíoco cuarto hubiera destruido todo vestigio del Antiguo Testamento, o sea, fue una forma de conservar eso escrito, esa inspiración divina de Dios. Eh, y bueno, ayer en el culto hablaban del tema de la persecución en Irak de hermanos cristianos, que son los N, así, soy N, que los marcaban en las casas y ellos no están luchando así físicamente, pero están demostrando con el amor, así haciendo fruto verdadero, porque al final a los judíos igual les llegaba como, si bien se liberaban de los griegos, pero llegaban los romanos, entonces como que en cada momento venía otro ataque nuevo. Así que me causó mucha novedad todo, profesor, la verdad. No conocía nada. Para eso estamos, para aprender. Mm. Eh, pero me llamó la atención el lenguaje. Yo pongo mucha atención a lo que dicen los demás en general, no siempre, pero, pero el famoso Yo Soy N es un Mm. programa de una organización llamada La Voz de los Mártires. Eso estuvieron haciendo Sí. hace poco en la iglesia. Sí, en la iglesia lo están haciendo y van a empezar Oh, un programa de 7 semanas. De hecho, mi señora se inscribió porque yo participo como semana por medio porque estoy construyendo. Entonces hay fines sí. que sale el sol y voy a construir, pero Mm. ella va a irlo y me va a instruir. Pero están haciéndolo acá en la iglesia. Maravilloso. Nosotros lo hicimos en nuestra iglesia y crecimos en ese Oh, sentido espiritualmente. qué lindo. Cuando un creyente es expuesto al sufrimiento de su hermano en Cristo, uno madura. Cuando un creyente es expuesto al sufrimiento de su hermano en Cristo por vivir el Evangelio, uno madura. A veces se piensa que esa fue la razón por la que el Evangelio, por la que el cristianismo superó al judaísmo y se convirtió en un momento, en el año 380, en la religión oficial del Imperio Romano, porque muchos mártires murieron. Mm, De hecho, hay una frase llamada de Tertuliano, un padre de la iglesia, que dice, la sangre de los mártires es semilla que germina. Entonces, mientras más los mataban, más se convertían, porque ¿cómo no reniega Cristo? ¿Qué tiene esta persona especial? Y eso no mm, solamente pasaba en ese periodo, todavía pasa. Así que los felicito por tomar el programa y los que quisieran tomar el programa, contáctense con la voz de los mártires. Sin duda va a ser de mucha mm. bendición. Así que, Gracias, profe. así Sí. que
el encargado de la voz de los mártires en Chile es amigo mío, entonces por eso cualquier cosa me avisa y yo lo contacto con Mm, él, se llama Alexis. ¿Ya? Bueno, ya, buenísimo, profe, gracias. sigamos, sí, sigamos entonces. Bueno, se acabó el módulo 2, ¿cierto? Este periodo helenístico intertestamentario, que eran los macabeos, ¿verdad? La dinastía armonía, desde Matatías, ¿cierto? Su hijo Judas, Simeón, ¿cierto? Todos los que vinieron después, hasta Juan Hircano y ahí, Aristóbulo II, y ahí viene entonces Pompeyo y viene el periodo romano. Si bien es cierto, vimos toda esta parte rápidamente, yo los quiero animar con dos cosas. Número uno, quiero preguntarles quién pudo acceder al aula virtual. ¿Quién pudo acceder al aula virtual en la sección? Fíjense que hay una sección acá, ¿cierto? Que dice cápsula interactiva módulo 2. No sé si pudieron acceder o no, pero el que no lo ha hecho, lo animo a que lo haga. Esto es un extra, no es obligatorio, pero aclara mucho más lo que yo dije en clases. Porque esto fue creado con inteligencia artificial. Se, Le quiero explicar un poco el proceso, ¿verdad? El encargado del pastor Cristian crea como personas virtuales, crea un profesor, crea un editor, crea alguien que revisa, crea un encargado de contenido, o sea, crea como 5 personas, me dijo. Un proceso muy entretenido que está hoy en día, y le envía la información de las lecturas, de las clases anteriores que yo hago, un montón de cosas, ¿cierto? Y esto lo analiza y saca y se obtiene esta cápsula, que básicamente viene siendo esto. Entonces, fíjense que tenía 19 láminas, aquí estoy en las 7, pero y le va explicando paso a paso, ¿verdad? Y es interactivo porque uno va pinchando, va leyendo, y eso ayuda a entender mucho más lo que ya expliqué. O sea, los expertos en aprendizajes hoy en día dicen que no basta con aprender de una forma. Mientras más formas de aprendizaje existan, es mucho mejor. Entonces, si bien es cierto, estamos ocupando el formato clásico, ¿cierto? Uno escuchando a un profesor y le agregamos como algo extra un PPT, ¿cierto? Una diapositiva con dibujos, con imágenes. Está bien. Pero esta otra forma es una tercera forma de aprendizaje donde uno va pinchando, va leyendo, va yendo a su ritmo. Si algo uno no le quedó claro, puede volver a pincharlo, a revisarlo. No importa si uno se equivoca, porque si uno se equivoca, la pantalla le dice, ¿no? La respuesta era esta otra, pero muy bien, o sea, uno lo anima también. Y como no se evalúa con nota, entonces tampoco uno está con miedo haciéndolo. Por tanto, yo los animo a que si no lo han hecho hasta ahora, lo puedan hacer tanto del módulo uno como el módulo 2. En cada módulo había uno de estos, ¿ya? Así que los quiero animar. ¿Y cuánto se demorarán? 15 minutos. Tampoco es algo muy extenso. De hecho, lo pueden hacer hasta en 10. Pero es rápido, no es algo lento. Y va a aclarar o a clarificar mucho más. Así que, de los que lo han hecho, ¿me pueden decir cómo ha sido su experiencia? Me Yo da la sensación de particularmente que Rodrigo lo ha hecho. yo hice el Ah, ya, módulo listo, 2. también. Ya, Sí. perfecto. ¿Qué El tal? módulo 1 no lo hice, pero el módulo 2 sí me pareció entretenido, interactivo. Eh, es como una ayuda a memoria para ir recordando más o menos, repasando lo que se pasó en clase y después, obviamente, tiene como ir respondiendo preguntas de lo que uno ha aprendido, así que me pareció entretenido. Excelente. Muchas gracias, mi hermano Víctor. Sí, yo en mi caso sí hice los dos y claro, tira estos como datos extras que a veces a uno el texto, por la monotonía a lo mejor de las letras, se te va un dato, por ejemplo ese de los... Había una pregunta que decía, si a ti te invade un pueblo enemigo, ¿qué decisión tomas? ¿Arrancas y te escondes o mueres con tu fe? Y ahí te dice como qué tribu se formó en base a la decisión que toma. Entonces, como que ahí aprendí ese dato que dije antes de los saduceos como que se ponían del lado del poder de turno. Entonces, es como bastante interactivo, está súper bueno. Y Está bueno para entretenido. hacerlo antes de la evaluación, en realidad. Sí, la idea es antes de la evaluación, para aprender un poquito más, así es. Bueno, pero ya saben que existe, también está, entiendo, del módulo 3, así que de hecho voy a pinchar acá el módulo 3. Pero bueno, si no lo han hecho o si han hecho solo uno, les invito a que lo hagan. Todavía es tiempo, ¿ya? Pero que lo puedan hacer. Así que sí, la cápsula interactiva eh, está ahí, no sé por qué, voy a revisarlo con el pastor Cristian, pero lo vamos a revisar, ¿ya? Pero
la ruta de aprendizaje ya existe y ahora entonces nos vamos a la ruta de aprendizaje, ¿ya? Del módulo 3. Ahora empezamos el tercer módulo, que básicamente nos quedan 3 semanas. Esta, la siguiente y la última, nos quedan tres, ¿ya? Así que no queda mucho. Pero voy a compartir pantalla para que veamos entonces qué es lo que vamos a estar viendo estas siguientes 2 semanas. La última semana es la más rápida en el sentido que es solamente una semana, ¿ya? Pero vamos a ver esta. Entonces, ¿qué nos corresponde ver ahora? Módulo 3. Vamos a ver también nuevamente periodo intertestamentario. Vamos a ver esta vez el Imperio Romano y el contexto sociocultural de Palestina del siglo I. ¿Qué vamos a revisar? Objetivos: conocer el contexto sociocultural de la época de Jesús, indagar sobre las características del Imperio Romano. Entonces, bueno, esto vamos a ver hoy. Próxima semana vamos a ver estos otros objetivos, así que prefiero no leerlos porque los leeremos la próxima semana. ¿Qué es lo que se evalúa durante estas semanas? Uno es, como siempre, decir que leyeron. Ya eso vale 30%, vale bastante. O sea, las lecturas son súper importantes. Y mientras más van estudiando Biblia y teología, más van leyendo. ¿Ya? A veces uno piensa que voy leyendo menos y voy tomando más clases. No, las clases siguen, pero las lecturas suman. ¿Ya? Y de hecho la diferencia es que mientras más van aprendiendo, van leyendo distintos autores, incluso a veces de distintas perspectivas. Entonces eso va enriqueciendo. Ya esa es la mirada general. ¿Y cuándo termina este módulo? El domingo 16 de agosto. ¿Ya? Ahora, esta semana vamos a ver esta sección. ¿Qué es lo que hay que leer? Este 30% de qué es lo que es, de dos lecturas. Saul Neil Roland, hay que leer, bueno, página entre 8 del Imperio Romano, después Palestina del Imperio Romano, página 916, después la economía de la época, los grupos políticos religiosos. Total, hay que leer 26 páginas de este. Pero lo bueno es que este libro es un libro rápido de lectura, letra grande, no tan extenso, muy entretenido. Y además hay que leer un texto de Robert Feuillet, El Imperio Romano, y aquí también está la cantidad de páginas. Y lo más extenso es esta sección, la religión judía, que son como 30, pero básicamente son lecturas rápidas porque la letra es muy grande. ¿Ya? La letra es muy grande. Y tienen 2 semanas. Así que si todos los días leyeran 10 páginas, que van a demorarse unos 10 minutos, ya, colocamos 20, no va a ser tanto. O sea, cada uno verá cómo organiza su tiempo, pero eso, ¿ya? Y la próxima semana la clase va a ser virtual. Así que no nos juntamos. Próxima semana va a estar grabada. De hecho, yo la tengo que grabar mañana o el jueves. Va a estar grabada la clase. ¿Y por qué? Porque el lunes no voy a tener internet. Lo que pasa es que estoy en Madrid y me cambio el sábado a la ciudad de Badajoz, que está en la frontera con Portugal. Empiezo a ser pastor de la iglesia ahora, próxima semana. O sea, este fin de semana. Entonces, como voy a estar recién llegado el sábado, no alcanzo a contratar el internet, pero a la siguiente semana sí. Entonces voy a dejar grabar la clase para que este próximo lunes ustedes puedan ver su clase tranquilamente y eso, ¿ya? Así que ir a segunda parte, un cuestionario. ¿Cuestionario en base a qué? A las lecturas y a la clase y a la cápsula. El día que hagan el cuestionario después de la cápsula. Así que eso es todo. Y próxima semana vamos a ver los grupos de influencia político-religiosa y otros temas, ¿ya? Así que básicamente eso es. Entonces, recuerdan, bienvenida mi hermana. Hola, hola. ¿Mi hermana Viviana? ¿O como no sale el nombre? Tampoco le escucho el audio. Está bien. Ahí sí. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, 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 Viviana. sí. Viviana, no. Sí. Está bien, mi hermana. Bendiciones. Así que, ¿alguna pregunta con el programa en el sentido de qué es lo que hay que hacer estos días o lo que viene? ¿Alguna duda Yo, en ese pastor, sentido, le no? mandé un ¿Sí? correíto, pero decía ¿Ya? Educa. Me imagino que es al centro. No sé si le habrá Ya. llegado. Lo que pasa es que No me ha no llegado. pude, no, ya. Pues, lo que pasa es que no pude hacer el ensayo esta semana. Para mí ha sido un poco difícil, porque a Ya. mi esposo está muy enfermo y lo trasladaron de ciudad. Estoy en Santiago y lo tengo hospitalizado todavía. Uf. Entonces, he Oh, estado como complicada, muy complicada esta semana. Pero yo quería ver si hay algún plazo para que yo lo sí. pueda entregar esta semana,
porque la verdad que no pude tomar nada la semana que pasó. Eso. O sea, como dijimos en la primera clase, siempre pueden entregar después. Hay un pequeño descuento, pero la idea es que siempre uno pueda cumplir los plazos. Pero lo importante es que me dice que es una situación muy especial y particular, no es que siempre ocurre. Y eso, o sea, lo importante es que entregue, ¿ya? Así que eso, o sea, no me llegó ningún correo. Ya, quisiera avisarlo, pero qué bueno que me lo dice, así tengo también consideración en ese sentido, ¿ya? Así que la idea es que su esposa esté bien y que se pueda mejorar, eso es lo más importante. Así que ánimo también, no es fácil cuando alguien de la familia está enfermo, ¿ya? Eh, bueno, entonces vamos a empezar con nuestra clase de hoy, con esta otra sección que vamos a estar estudiando de este periodo intertestamentario que, como verán, el periodo intertestamentario tiene muchas cosas, ¿cierto? Vimos lo macro en el sentido de los imperios o los grupos gobernantes, ¿cierto? Que es, pasamos del imperio persa, ¿cierto? Babilonio, Nabucodonosor, después Medo-Persa, Ciro Darío, luego vienen los griegos, Alejandro Magno el más famoso, y después viene el periodo Ptolomeo Seleucida, ¿cierto? Y con Antíoco Epífanes IV el más famoso, ¿cierto? Y luego viene el periodo Macabeo, Amoneo hasta que llegamos al año 64 Cristo con Pompeyo y empiezan los romanos, ¿ya? Así que eso es el macro, ahora vamos a ver más, unas cosas más específicas, ¿ya? Y en ese sentido vamos a, bueno, siempre la palabra de Dios, como les decía, y Lucas dice lo siguiente. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio el gobernador. Y viene la gran pregunta, ¿y esto por qué es tan importante, cierto? ¿Por qué es importante Sirenio y qué me influye a mí, cierto? Básicamente, esto lo que hace Lucas, que es un médico, que no solamente es médico, sino que es alguien también que tiene las habilidades para desarrollar un trabajo como de historiador, no al estilo moderno, actual, que hay mucho más herramientas y otros formatos, pero para la época bastante bien, ¿ya? Y básicamente nos dicen qué periodo, y Augusto César es el emperador y el gobernador de la zona de Siria es Cirenio. ¿Eso existió? La respuesta es, en la historia, sí, hay evidencia. Y como en Lucas capítulo 2 muestra el contexto del nacimiento de Jesús, por estas fechas que están tomadas, se piensa entonces que Jesús nació entre el año 6 y 4 o 3 antes de Cristo. ¿Ya? Esas son las fechas. A veces uno piensa que nació el año cero recuerden que no existe. Eh, Así que básicamente entre esa fecha nació aproximadamente. Pero lo que importa es que nos da un contexto. Y si Lucas se toma el tiempo para darnos el contexto, nosotros tenemos que también darnos el tiempo para entender todo lo que nos quisieron decir las personajes, ¿ya? Así que es imprescindible conocer el Imperio Romano para entender muchas cosas, tanto el desarrollo arquitectónico, cultural, religioso, la economía, muchas cosas. Y a veces se pasan por alto en las iglesias porque las iglesias, que no está mal lo que no está mal, se enfocan en la letra o el texto de la Biblia directamente. ¿Ya? Eso no está malo en sí, para nada, porque para eso estamos, ¿cierto? Pero, por supuesto que eso se enriquece, la interpretación bíblica se enriquece cuando conocemos el contexto en el cual el texto se escribe. Y es por eso que entonces nos vamos a dar este tiempo, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Está Asia, que, que a veces claro, uno dice Asia y básicamente Asia viene siendo Turquía, ¿cierto? Asia Menor, Turquía. Fíjense que aquí dice Galacia, bueno, está todo en inglés. Eh, Galacia, entonces cuando uno dice, cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas, le escribió a una iglesia como si fueran los filipenses. No, filipenses son los que vivían en Filipos, la ciudad de Filipos. Tesalonicenses, los que vivían en la ciudad de Tesalónica. Todo esto, esas ciudades quedan aquí en Macedonia, en el norte de Grecia. Pero los Gálatas no es una ciudad, los Gálatas es una zona. Y no todos saben eso, ¿se entiende? Es la importancia de saber que a veces se nombran zonas, a veces se nombran ciudades. El Ponto, también se menciona en la Biblia, Capadocia, donde están esos globos aerostáticos en las nubes muy bonitos, que hay imágenes de eso. Bueno, Frigia. Ya, pero Macedonia es una zona famosa
porque aquí bueno, hay un postre que se llama Macedonia, ¿se acuerda? El de las frutas con una mezcla de frutas. Pero básicamente aquí está justamente Tesalónica, Filipo, etcétera. Y en la parte de abajo está la zona que se alcanza Acaya, Achaya dice, pero Acaya, ¿cierto? Y en la zona de Acaya estaban los atenienses y los espartanos. ¿Ya? Los que vieron la película, muy bien. Entonces, cuando uno empieza como como estudiar la zona, Mm, o mejor dicho, los mapas, uno empieza a entender más las distancias. Hoy entonces, cuando Pablo, cuando Lucas escribe que Pablo pasó de aquí para acá, claro, es un versículo, pero debió haber pasado mucho tiempo porque las distancias son largas y en barco, caminando, no es fácil. Por eso es que es importante ver esto también. Yo creo que muy pocas veces, contados con las manos, he visto maestros de escuela dominical o de Biblia en general, no de predicación porque es otro contexto, pero maestros que enseñen con un mapa en la mano y vayan mostrando con mapa. Y eso es muy bonito porque uno empieza a entender varias cosas, ¿ya? Así que bueno, aquí están las zonas principales y aquí está la famosa Roma en general. Vamos a seguir avanzando. Los orígenes de Roma. ¿Alguien sabe algo cómo empezaron los romanos, el Imperio Romano? ¿Alguien sabe algo de los romanos? ¿Cómo empezaron? La famosa historia, ¿cierto? De esta loba que está ahí. ¿Alguien sabe algo de este grupito o de esta imagen o del Imperio Romano en general? ¿Por qué Esa será es importante estudiarlo? la leyenda de Rómulo y Remo, ¿o no? Excelente, muy bien. ¿Alguien se acuerda qué dice la leyenda? ¿Alguien se acuerda qué dice la leyenda de Rómulo y Remo y la loba, la famosa loba? Bueno, ellos eran dos hermanos, como gemelos, que habían perdido como la mamá, que parece que era una diosa, y esta loba Mm, los alimenta. Y ellos sobre... bien, bien, así es, ¿ya? Así que justamente, y si se fijan en la imagen, hay unas siglas. No sé si alcanzan a ver las cuatro letras que aparecen ahí. Este, sí, se ve clarito la sí, letra. sí. ¿Sí? ¿Cuáles son? La S, la P, la Q y la R de Romeo. Excelente, ¿ya? No, no es SQP, no, esa es otra cosa. ¿Ya? Era un programa de farándula chileno, hace mucho tiempo lo daban, no sé si lo dan todavía, pero antes lo daban y bueno. Pero ese PQR justamente es Senatus o Senado, ¿verdad? P de Populus, U significa que, o sea, la palabra latina que significa y R es romano, entonces significa Senado popular y romano. Básicamente está diciendo que el Senado es una república, básicamente como que una república. ¿Por qué? Porque no gobierna una persona, un monarca, sino que una república donde hay un Senado, gente que la eligen democráticamente. Ellos se enorgullecían. Roma tuvo un momento de senado y tuvo un momento de monarquía, ¿ya? Pero básicamente esa es la famosa frase que aparece cuando va la legión a pelear y cosas, ¿ya? Pero justamente como decía recién Viviana, es la famosa historia donde supuestamente Rómulo y Remo, a orillas del río Tíber, ¿verdad? Nacen y esta loba como que los amamanta porque la mamá de ellos murió, no aparece. Y justamente a esto se llega, esta pequeña ciudad de Roma, que era una pequeña ciudad, floreció y se desarrolló hasta ser considerada durante la época previa a la República superior a los vecinos, ¿ya? Y básicamente se funda el 753 antes de Cristo. ¿Qué estaba pasando en Israel el 753 antes de Cristo? 30 años antes de que de que los asirios invadieran Samaria, el norte de Israel. ¿Se acuerdan que los asirios vinieron y invadieron el norte y las 10 tribus se las llevaron a Nínive?
Si no lo sabe, ahora lo sabe. Ya. Entonces, en la misma época que estaba pasando eso allá, que estaban los profetas Amós, sí, Osea y Amós, en el norte, profetizando, hablando, ¿verdad? Que el pueblo se arrepintiera porque si no venían los asirios. Bueno, los asirios llegaron. Casi todos hablan de Nabucodonosor en el sur, reino del sur, Judá. No, pero en el norte también estaba pasando. En la misma época se estaba fundando Roma. Así que increíble que como ocurre una cosa en una parte del mundo, en otra parte del mundo está pasando algo también. No, esto es muy entretenido. Así que, bueno, y así empieza Roma. ¿Y cómo era la vida social de ellos? Tenían clases sociales. Los patricios eran la clase dominante, ¿cierto? Bueno, estaban los senadores y los administradores del imperio, que lo que siempre tienen más, ¿cierto? Son ciudadanos. Y están los patricios, que son también gente noble, plebeyos, grupo que no gozaba de todos los derechos ni privilegios, pero sí tenía muchas cosas. Y los esclavos, básicamente la zona más baja, son los libertos, son los que tenían libertad, pero no tenían ninguna posesión, nada. Era como gente que era libre, porque había gozado cierta libertad, pero la mayoría del imperio, de hecho dicen que una gran cantidad, algunos dicen que más del 60, 70 o hasta el 80% eran esclavos. Y la economía del imperio se basaba en la esclavitud. ¿Por qué será importante entender esto, mis hermanos? ¿En qué contexto del Nuevo Testamento nos podría ayudar a entender algo? ¿Qué creen ustedes? ¿Vemos personas de estas clases sociales en la Biblia? ¿Me podrían decir algún nombre de una persona que podría ser parte de uno de estos grupos? Romanos, estamos hablando de gente romana, ¿cierto? Mm, Poncio Pilato, tal vez, obviamente. Poncio Pilato, sí, probablemente sea un administrador del imperio, ¿cierto? Eh, no senador, pero sí un administrador del Una imperio, entonces, una mucho posición poder. alta, sí. El Así es. apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, Muy bien. ¿Dónde podría haber estado él? en los nobilistas, dice, noblistas, Mm, podría ser. ¿Y por qué sí, por qué no? ¿Por qué sí o por qué no podría ser de ese grupo? ¿por qué sí? Porque él tenía, era como general, tenía instrucción militar, tenía un buen rango militar. Mm, ¿Pablo era militar? ¿Segura, mi hermana? No me acuerdo si era militar, No era como pero fariseo, parece, ¿no? pero él tenía una Fariseo de educación, fariseos. tenía una muy buena educación. Por eso Por yo lo coloco ahí. supuesto. Muy buena educación, pero Sí. era judío. De Ah, nacionalidad base, judía. Pero ¿se acuerdan que en un momento a él le pegan y después de que le pegaron bien pegado, él habla con el guardia y le dicen, ¿y por qué me pegan si yo soy ciudadano romano? ¿En serio? ¿Qué da a entender eso? Que no vemos que Pablo tuviera tanto dinero como para ser un noble o plebeyo. No, no vemos ujú. eso, porque tenía sus padres judíos. Pero, pero lo que sí vemos es que por lo menos era ciudadano, entonces sí o sí, al menos era de este grupo, plebe o cliente, sí o sí. Ah, ok. Liberto no, porque Liberto no es No, ciudadano, pero él sí era no. ciudadano. Y dice y esto es importante porque se acuerdan que en un momento le responden a Pablo y dice, yo gané la ciudadanía con mucho dinero, o sea, gente que pagaba mucho dinero para obtener la ciudadanía romana, que es como un pasaporte, es como verdad, pasaporte o nacionalidad, una Golden Visa, ¿cierto? Sería como hoy en día una Golden Visa, una visa de oro. No sé si un H1, mi hermano Nelson, pero algo así, una tarjeta verde, ¿cierto? Pero sí mucho poder para poder moverse de un lado a otro y no venga cierto grupo, ¿cierto? Con un grupo, iba a decir el iceberg, un grupo, de ¿verdad? Y nos quitaran privilegios o nos devolvieran a cierta zona. Entonces, desde esa perspectiva, podemos decir que Pablo, por lo menos, era de la plebe, o sea, era de este grupo, no sé si noble, no sé si tenía tanto dinero, menos senador, no tenía ese cargo, pero cuando va con los militares, él va con los romanos, pero él no es militar, sino que él va con la carta de los sumos sacerdotes a ir a buscar a los cristianos que andan por ahí, ¿cierto? Los del camino en Damasco, ¿recuerdan? Pero él no era militar, sino que era un civil, pero un civil ciudadano romano.
Entonces, esa es la diferencia. Entonces, interesante, ¿no? Y vemos que hay un esclavo famoso en el Nuevo Testamento, un esclavo famoso, no sé si se acuerdan, hay una carta que va dirigida a él. ¿Alguien se acuerda? Es el Marco, ¿no? No el escritor, sino Mm, por lo que sale ¿cuánto que se llama? En la teleserie, en la que dan en la, ay, ¿cómo que la que dan en Semana Santa? Semana Santa. Pero nos vemos, o sea, Marco o Juan Marcos es un joven, algunos piensan que, bueno, escribió el Evangelio de Juan. Perdón. Sí, perdón. Juan Marcos es el que escribió el Evangelio de Juan, pero no confundir Juan Marcos con Juan el discípulo, son personas distintas. Juan Correcto. Marcos probablemente haya sido un joven. No sé si saben, pero que en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús está en después del Getsemaní, cuando viene Judas y se llevan a Jesús preso, después del beso de Judas, ¿se acuerdan? Con un beso y traición a tu maestro. El único evangelio que dice que había un joven que quedó desnudo y huyó es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Sí, el Evangelio de Juan lo escribió el apóstol Juan. El Evangelio de Juan lo escribió el apóstol Juan. Eh, pero algunos piensan que ese joven que huyó desnudo era un muchacho que se llamaba Juan Marcos, ¿ya? Que después fue el que acompañó a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, que a la mitad del camino se devolvió y por eso tuvo problemas Marcos con Bernabé, porque el primo, Juan Marcos, se había devuelto. Pero entonces, bueno, pero no, la pregunta era, ¿qué esclavo es famoso en el Nuevo Testamento? Un esclavo famoso en el Nuevo Testamento, mi hermano, es Filemón. ¿Se acuerdan que Onésimo. hay una... Ah, yo pensé que era Onésimo. Perdón, es Onésimo, es Onésimo. Ah, Onésimo, pero aparece en la carta de Filemón. Filemón le dice. Pablo le escribe a Filemón, le dice, Filemón, mira, me encontré con un joven que se llama Onésimo y me contó que se portó mal contigo, era tu esclavo y huyó, no se hace. Así que ahora es cristiano, recíbelo como a un hermano y si él te debe algo, yo se lo pago. Pero ese esclavo Onésimo es famosísimo porque nos muestra cómo se ha de tratar a los esclavos en un contexto romano. ¿Le hago una pregunta difícil a ustedes? No sé si se atreven a dar una respuesta, bien, pero especulen, mi hermano, aquí no tengan miedo, si se equivocan, ¿cuál es el problema? Si aquí no está, aquí no hay ninguna nota por estas preguntas, así que esto es para solamente reflexionar, ¿ya? ¿Por qué en ninguna parte del Nuevo Testamento se condena la esclavitud? ¿Por qué en ninguna parte del Nuevo Testamento se condena la esclavitud? ¿Qué creen ustedes? Esto es la especulación, porque la Biblia no nos da la respuesta. Y como no hay una respuesta clara, especulemos en esta sección. Con toda confianza, sin miedo, igual, si se equivoca, ¿cuál es el problema? Yo creo que Yo, porque políticamente, como era aceptado, al condenarlo, podía tener también una pena. Eh, yo soy yo. Muchas gracias. Buena idea puede ser. Sí, muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea? sí, yo parecía eso, pero como en el Antiguo Testamento no estaba condenado, la tradición judía a lo mejor no lo condenaba y Jesús citaba la escritura que no mencionaban esto. Excelente también. Las dos respuestas muy buenas. Recordemos que no se condena. De hecho, se permite, pero se permite por un periodo de tiempo acotado. Porque se acuerdan que existían los jubileos, donde después de cierta cantidad de años te tenían que sí o sí perdonarte la deuda y sí o sí devolverte. Ese era, o sea, sí se permitía, pero no era de por vida o hasta la muerte. Eso vino después. Entonces, qué importante este tema, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento era la base de la economía, mis hermanos. Era una base importante de la economía. Y por eso es importante leer la Biblia en su contexto, porque si no, podemos irnos a extremos.
Un extremo es decir, bueno, sí, me quiero ir, voy a decir los dos extremos, ¿ya? Para que me puedan seguir. Un extremo puede ser, como la Biblia no lo condena, tengamos clavos. Y mis hermanos, Estados Unidos en el 1800 se dividió en dos bandos, los, los de cierto grupo, los del norte y los del sur, porque se acuerdan que los del sur tenían esclavos africanos que trabajaban el algodón. ¿Se acuerdan cuando niños veíamos esas películas de Estados Unidos y el Ku Klux Klan? ¿Se acuerdan toda esa sección? Eso fue real. ¿Y qué decían las iglesias? ¿Qué decían muchas iglesias estadounidenses para validar la esclavitud en el 1800 en Estados Unidos? La Biblia no lo condena, ¿no? Mm. ¿Cierto? Mi hermano Nelson. No sé si Sí. sabe más al respecto y nos puede ilustrar también lo que ha investigado sobre el tema. Inclusive hubieron divisiones en importantes denominaciones de los Estados Unidos. Eh, es historia, no es ¿verdad? No, No es un chisme, es parte de la historia, lo pueden validar. Que, exactamente. que algunas, hasta sus nombres subsisten hoy, no a favor de la esclavitud, sino que han No, subsistido como parte. La denominación evangélica de mayor número, evangélica en Estados Unidos, la Convención Bautista del Sur. exacto. Pues es del sur porque en esa época ese grupo se alió con los grupos de la Confederación que se querían separar para mantener la esclavitud. Y yo creo que inclusive, me puede corregir profesor, creo que también sucedió en una iglesia metodista. Yo creo que hay una iglesia metodista del sur también, porque unos seminarios o algo así, que también fue parte participó de eso. O sea, que llegó a denominaciones históricas, y formalmente rompieron organizaciones eh, para apoyar, y las otras obviamente para oponerse a la esclavitud, los que se quedaron en el norte. Fuerte, Y una ganó el norte. historia interesante, sí. Y ganó el norte. Gracias a Dios, porque se terminó la esclavitud. Amén. Cierto. Sí, tengo hartos amigos de la Convención del Sur, tanto en Chile como acá en Madrid. Muchos amigos, muchos, muy buenos amigos, muy buenos cristianos. Temas que todavía no veo a un misionero de raza negra, ni en Chile ni acá. Lamentablemente todavía no lo veo. Si te encuentra alguno, me avisa, pero todavía no lo encuentro. Lo digo, o sea, hecho verídico, no estoy cuestionando nada. Ahora, todos se oponen a la esclavitud ahora, pero en el fondo, en lo práctico, todavía no encuentro a nadie de esa línea. Digo, si me permite, y quizás no sé si estamos desviando la conversación un poco la clase, No, pero hubo no. un tiempo aquí donde la bandera confederada, los estados la tenían, esto fue hace par de años atrás, Mm, y hubo un issue, hubo una discusión en la convención del sur, porque pedían, bien, vamos a hacer una declaración formal de que esto es un símbolo de opresión, de esclavitud, etcétera. mm, Y no se pudo llegar a un acuerdo. Estamos hablando de 3 o 4 años atrás. Lo digo porque salió ¿verdad? En medios cristianos y mm. evangélicos, que eso, o sea, que sí, quizás quedan algunos detalles por ahí. Gracias, Eh, gracias, mi hermano, pero en el Amén. fondo, a ver, lo importante es que lo veamos que esto no solamente, porque si nos vemos solamente la historia del Imperio Romano, ¿qué sentido tiene? Porque vamos a una clase de historia en el colegio, ¿cierto? No, la idea es cómo esto se relaciona con la Biblia y o se relaciona con las iglesias en este último tiempo. Y estamos hablando no solamente de hace 100 años atrás, todavía. Entonces, eso es por eso es importante este tiempo que nos estamos dando y no está de más hablar de estas cosas, para que tomemos conciencia de en qué mundo estamos viviendo. Uno piensa que esto pasó, algo del pasado, no es tan así. Entonces, qué interesante esto. Y como vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparecen estos grupos, ¿verdad? Romanos, probablemente aquí no están mencionados los militares, ¿cierto? Pero los militares sí son ciudadanos. Entonces, no creo que probablemente sean una mezcla entre noble y plebe de esta categoría. Bueno, hay militares de más alto rango, por supuesto, pero en el fondo los militares también están dentro del rango de los ciudadanos. Y tenemos un Cornelio, por ejemplo, ¿cierto? Que también era importante. Así que bueno, ahora vamos directamente al ejército, ¿cierto? Dentro del ejército. Bueno, el ejército, el mando, bueno, el que estaba encargado del ejército era el emperador, ¿ya? En las provincias había un gobernador y
habían caballeros, clases altas, básicamente, y tenían una legión. Bueno, les prometían que se servían al imperio cierta cantidad de décadas, unos 30 años, 25 30 años, si es que se mantenían vivos también, porque estaban en constante lucha en las fronteras del imperio, constante lucha. Entonces, si mantenían 30 años de servicios o más, después de ese tiempo se podían ir a una ciudad a jubilarse. Y acá en España hay una ciudad famosa que todos saben que esa ciudad era una ciudad donde la gente se iba como jubilado. ¿Ya? Jubilados militares romanos se iban a Hispania. Hispania se llama esta tierra española, Hispania. De ahí viene España. Los romanos le pusieron el nombre. Y se iban a la ciudad de Mérida. ¿Y qué es lo que hay en Mérida? Hay un teatro, hay un foro, hay un templo de una diosa romana, Diana. eh, y entonces tenían todo, y tenían un río, tienen campo, vaca, oveja. Entonces, la ciudad perfecta cuando Gladiador, ¿se acuerdan que Máximo Meridio, ¿cierto? Soñaba esa vida idílica con su familia, probablemente se estaba imaginando Mérida, no sé, es un decir. Entonces, esto era real. Entonces, la Legión tenía armamento, tenía mucha gente y obviamente también vemos ese lenguaje de Legión, ¿verdad? Eso de muchos soldados. También algunos piensan que son 6.000 soldados en una legión, otros dicen que son 1.000. Básicamente eran muchos soldados y estaban a cargo de todas. Y los centuria, 100 soldados, ¿ya? ¿Cuál era la religión? La religión, bueno, básicamente estaba el nombre en griego, los dioses griegos después, el panteón griego cambió de nombre, pero los mismos personajes le cambian nombre para el Imperio Romano. Entonces, era en griego, Juno en romano, Zeus en griego, Júpiter en romano, ¿cierto? En Roma, y lo mismo con los demás, ¿ya? Poseidón en Neptuno y así sucesivamente, ¿verdad? Hermes, Mercurio, ¿cierto? El que da el mensaje, va ahí en el famoso periódico El Mercurio, el que da el mensaje, ¿cierto? Y así sucesivamente. Mi pregunta para ustedes es la siguiente, para hacerlo práctico. ¿Qué nombre o qué personaje es mencionado en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles de estos creen ustedes? En el Nuevo Testamento, si no me equivoco, Pablo cuando hizo una sanidad lo asociaron con Júpiter no me acuerdo muy bien, pero sí me parece que fue con Júpiter como dioses caídos del cielo. Muy bien. ¿Que alguien más quisiera corroborar eso o mencionar otro más? No se menciona a Diana cuando hubo un alboroto también, como dice el hermano Víctor, en una predicación de Efesios, creo que decían grandes Dianas de Así los es. Efesios. Y casi yo Así creo que es. botaron a Pablo de la ciudad, lo trataron de meter preso, o tuvo un problema, eh, porque gente hacía figuritas o sea, hacía mercadel con un templo de Diana y también creo que en Hechos también lo menciona. Exactamente. Diana aparece de forma textual, claramente. Bueno, también justamente cuando él predica creo que con Silas, no es con Bernabé, en el segundo viaje. El primer viaje de Pablo va con Bernabé, el segundo viaje, como se pelearon por el primo Juan Marcos, ¿se acuerdan que se devolvió? Segundo viaje empieza con Silas. O sea, entonces, y en Silas, allá van entonces a ciertas ciudades y justamente a él lo llaman Júpiter o el nombre grande, ¿cierto? Y al otro, como él que le entregaba el mensaje, era Mercurio, básicamente. Entonces lo confundieron con dioses romanos y ellos dicen, no, 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 no nos confundan, nosotros no somos dioses. No, 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 ¿verdad? No, entonces tenemos que pegarte y matarte y básicamente se van al otro extremo y empiezan a pegar porque básicamente piensan que se están usurpando el nombre de los dioses. Entonces es complejo el asunto. Y en Éfeso justamente está el templo de Diana de los Efesios. Y en Mérida, como le decía en Mérida, yo me voy a Badajoz y cerca de Badajoz está Mérida y cuando visitamos Mérida vimos el famoso templo de Diana. Y
no es muy grande eso. No pensemos que son estructuras como los edificios de hoy en día, ¿cierto? No, pero sí son edificios muy antiguos y que la gente cuando pasa por ahí, como ya no siente ninguna respeto o no siente que son dioses griegos y cosas o romanas, no lo mira con superstición, pero sí saben que había un templo ahí. Y también aparece eso. Y alguien más, será el único, allá habrá un nombre más que aparece que igual es llamativo, ¿no? Uno de los de abajo. ¿Lo identificaron? ¿Hermes o no? Bueno, hablamos de Hermes recién, pero hay otro que mencionaba también, y un nombre cristiano. Es un nombre cristiano que tiene ese nombre. ¿Quién será? Dionisio. No, otro. A buscar, a buscar. Primera Corintios, hay un problema que la iglesia está dividida. Uno dicen que yo soy de Pablo, yo soy de Tit, y otros dicen yo soy de Cristo. ¿Cuál es el del medio? Yo soy de Pablo, yo soy de pi, 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 y yo soy de Cristo. ¿Cuál falta? En Corintios capítulo 3 2 o 3, si mal no recuerdo, dice. La respuesta es, yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolo, y otros dicen yo soy de Cristo. Apolo es otro personaje que aparece no solamente en Corintios, también aparece en el libro de los Hechos, que es un gran predicador, fervoroso para predicar. Predicaba, muy motivado, ¿cierto? Y tiene nombre de dios griego. Claro, bueno, griego o romano, no cambió el nombre, Apolo o Apolo. Pero qué interesante que también aparece su nombre. Y él, bueno, imagínense que alguien hoy en día tenga un nombre de un dios pagano. Por ejemplo, yo me llamo Mazda. No sé si saben que Mazda viene de Aura Mazda, un dios de la India. No sé si sabían, no la saben, ¿cierto? Pero eh, bueno, no es muy famoso, pero imagínense otro nombre de un dios famosillo pagano y tenga ese nombre. Entonces, él llevaba ese nombre, tenía que cargar porque no lo eligió, pero él era un hombre cristiano y predicaba y fervoroso y bueno, tenía que cargar con eso, con esa estigma, pero básicamente él era cristiano y lo importante es eso. Entonces, interesante el tema de las religiones y recordar que el emperador en un momento tomó, muy bien, mi hermano José Ignacio, ahí dijo también la respuesta en el chat. Eh, el emperador romano en un momento se autodesignó como descendiente de los dioses. Por tanto, había que empezar a adorar al emperador romano porque era un dios más. Y un famosillo que es Constantino, antes de ser cristiano y después siendo entre comillas cristianos, también él motivaba a que se adorara al dios Sol, el famoso Sol invicto. También eso también es parte de la historia de la iglesia. Vamos con las fiestas religiosas, ¿ya? ¿Qué más sabemos de esto? El calendario romano tenía muchas fiestas, ya originalmente eran pocas las festividades romanas, pero a medida que se iban añadiendo grupos, a medida que las fronteras le ganaban a ciertas tribus, algunas fiestas de esas tribus se iban introduciendo en el Imperio Romano. Se introdujeron nuevas fiestas para asimilar las prácticas y los dioses. Y algunos piensan que llegaron a incorporarse tantas fiestas que los días festivos eran más que los días laborales. Algunos estarían muy felices con eso, pero eran más días feriados que de trabajo. Bueno, el tiempo que después que cuando terminó la persecución contra los cristianos, la persecución contra los cristianos se termina en el año 313, oficialmente, ya en el famoso Edicto de Milán. Cuando termina la persecución, el cristianismo se convirtió con el tiempo, en el 380, en la religión oficial del imperio con el emperador Teodosio, ¿ya? Y el emperador Constantino, que es el que detuvo la persecución en 313, toleraba la religión. Entonces, estaba de acuerdo con que no se persiguieran a los cristianos, pero que se siguieran haciendo las otras prácticas paganas. Entonces, en un momento hubo paz para el cristianismo, sí, pero aún así se toleraba el paganismo. Entonces, entre el 313 y el 380 fue un periodo complejo porque la iglesia tenía que convivir, ¿verdad?, con el paganismo y no podía hacer nada. Ahora, eh, para contextualizar esto en nuestra época, ¿existen en nuestra época una práctica pagana
que se haya incorporado a las fiestas de nuestros países, pero que hace mucho tiempo atrás no era parte? Halloween. Por ejemplo, Halloween, muy bien, exactamente. Y ahí, en ese tema, es un tema delicado y difícil, porque algunas iglesias tratan el asunto de cierta perspectiva, otras de otras, otras se oponen tajantemente, dicen, ni celebrarlo, ni hacer nada, ni siquiera evangelístico para esa época, nada, nada, no hay nada bueno, y ese día se van de retiro o hacen otras cosas, y es su posición, se respeta, así como hay otras iglesias que dicen, tampoco validamos Halloween, pero ya que existe y no podemos detenerlo, lo que vamos a hacer es que ese mismo día vamos a hacer actividad evangelística para atraer personas para que conozcan a Cristo. Y hacen actividad evangelística, no con monstruos ni con nada raro, sino que al revés, mostrando el amor del Señor, obra de teatro, y es su postura, y algunos se van, toman ese camino. Lo mismo ocurre en algunas personas porque tampoco el árbol de Pascua tiene tampoco base bíblica. Entonces también algunos piensan que también tiene una base pagana, otros dicen que no tiene base pagana y ahí está la eterna discusión del árbol de Pascua. Bueno, mejor tener un pesebre, que eso es más representativo. Pero en el fondo también hay iglesias que se dividen por cosas así, por cosas de prácticas o culturales en el fondo. Tanto el árbol de Pascua o Navidad, mejor dicho, más que Pascua, Navidad, o efectivamente Halloween, y así pueden venir otras cosas más. Entonces, qué importante es saber y ir aprendiendo todas estas cosas para entender que el pueblo judío mantenía sus tradiciones, trataba de no contaminarse con las cosas externas, ¿cierto? Pero cuando ya el cristianismo sale y supera el judaísmo, en el fondo no queda entrampado en el judaísmo puro y duro, sino que empieza a crecer y a expandirse, tiene que enfrentarse a todas estas cosas. Y ahí entonces es bueno aprender cómo lo hicieron los primeros cristianos sobre cómo enfrentarse a estas prácticas. Y en general, la tendencia siempre era a no contaminarse, sino que mantener una actitud muy respetuosa. Y segunda de Corintios, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ahí aparece el dilema de qué hacer? ¿Qué hago cuando sé que una carne, que la carne es cara, la carne es muy cara en esta época, comer carne? ¿Y qué hago si yo voy a la carnicería y la carne clásica, muy cara, pero la carne que fue sacrificada a los ídolos paganos y que sobró y que está en buen estado, tiene más de un 50% de descuento? ¿Compro esa carne? Porque es más barata y me ahorro dinero para mi familia, que no tenemos tanto dinero, o no la compro y compro la carne cara, o derechamente no compro carne y me quedo sin proteína. ¿Se dan cuenta que estos temas no son menores? O sea, yo quiero hacer esto práctico porque, sí, porque no estamos aprendiendo historia del Imperio Romano porque sí, sino que estamos aprendiendo para ver el contexto en el que se movieron nuestros hermanos en la fe, para entender los dilemas que tenían. No sé qué ustedes van opinando de lo que les voy comentando, ¿verdad? Me interesaría alguna retroalimentación de parte de ustedes. En mi caso no, yo no tengo problema. Como dice Pablo, comprar y sin preguntar, como por ahí dice en un versículo, y comer sin preguntar, es lo mejor. ¿De dónde proviene? Por un tema de conciencia, como dice Pablo. Excelente. Lo mismo como dice nuestro hermano José Ignacio Díaz, ¿cierto? En el chat. Lo mismo con las prietas. Algunos tienen el concepto judío todavía, ¿cierto? Y creen que lo que aparece en Hechos capítulo 15 es las cuatro prohibiciones que aparecen para para los cristianos de la época, ¿cierto? De esa época, siguen vigentes. Y una de esas cosas decía, no comerás no tomarás sangre. Por tanto, comer prietas en esta época, ahora, básicamente viene a ser una prohibición para los cristianos. Entonces, ahí surgen los dilemas. ¿Comemos prietas en esta época o no comemos prietas? Esa sangre coagulada que después, ¿verdad? Tiene un proceso
condimento y un montón de cosas. Yo nunca he probado, pero no porque no me guste. O sea, no porque no pueda, sino que no por conciencia, sino porque no, por sabor y no me gusta. Pero en el fondo tengo hermanos que se la comen felices y tengo otros hermanos que aman al Señor y no se la comen. Y no puedo juzgar ni a uno ni al otro porque mi hermano Víctor acaba de decir lo que dice la Biblia, es un tema de conciencia y es un tema complejo. Entonces, no es menor estos temas y hay iglesias o denominaciones que son capaces de dividirse por este tipo de cosas, que son secundarias, porque aquí no estamos hablando de que el pecado no es pecado, ni que la salvación se pierda o otras cosas raras, no. Todo, las bases de la fe están muy claras, pero estas cosas son de segundo o de tercer nivel en cuanto a relevancia doctrinal, pero que aún así generan divisiones. Y hay la importancia de conversarlas con altura de miras y aprendiendo lo que dice la Biblia, pero al mismo tiempo, qué han hecho nuestros hermanos en la historia del cristianismo para saber cómo han pensado ellos, cómo han actuado y cómo han resuelto sus diferencias. Interesante, ¿no? Sí, yo, profe, esto igual me hace como relación con las diferencias de imágenes en cuanto a lo ortodoxo o lo evangélico, que dicen que no podía ser esta imagen de, no sé, de un cuadro que no estudió, pero ellos dicen que lo utilizan como inspiración y para ellos el cuadro no es el Dios, sino que lo usan como motivación para poder hablar con Dios. Entonces, es como difícil igual saber cuál es el camino certero, como que a lo mejor, no sé, lo que yo siento es como que la intención de uno tiene que ser buena, real, fiel, no sé, profe, ahí cómo lo ve usted. Ayer estaba en un museo, en el Museo del Prado, con mi familia, fuimos a verlo porque como nos vamos ya y había que aprovechar y entramos gratis cierto horario. Y ahí lleno de esculturas, pinturas, de todo, ¿verdad? Está Tiberio César, ¿verdad? Está Tiberio, está muchos personajes griegos y no sé qué, y va, lleno. Y con mi mujer, Loreto, mi esposa, conversamos estos temas. Oye, pero ¿qué le podemos decir a los hermanos cuando nos pregunten si la Biblia dice no te harás imagen ni semejanza? De nada, de nada. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces yo dije, mira, yo le dije, si alguien me pregunta esto, yo le voy a decir, ¿usted tiene fotografía en su casa? Si alguien se pone muy legalista, le pregunto, ¿usted tiene fotografía? Sí, ¿y por qué sí? Si la Biblia dice esto y lo otro. Entonces, a veces somos muy rápidos Mm, para juzgar a los demás, pero cuando nos empiezan a apuntar a nosotros con cosas concretas, nos cuesta ser tan críticos, ¿cierto? sí. Entonces, por eso es importante estudiar. A ver, ¿por qué era conflictivo el asunto de, estimado Rodrigo, eso en la historia de la iglesia se llama el conflicto iconoclasta? Están los iconoclastas, que son los Mm, que no quieren las imágenes, y están los iconodulos, o los que sí quieren las imágenes. Y dentro de los iconodulos, dicen nosotros, hay dos tipos de personas que quieren imágenes. Unos que las quieren para venerarlas y otros las quieren para adorarlas. El que las quiere adorar está mal, porque no se puede adorar a nada. mm, Pero dicen que venerar no es lo mismo que adorar. Venerar es respetar y tenerla como inspiración, pero jamás para pedirle nada, porque es una imagen muerta, y también es para solamente inspiración. Esto sucede en los concilios del año 780 y tanto. Eh, Hay varios obispos y patriarcas, estando obviamente el Papa de Roma contra el patriarca de Constantinopla. El Imperio Romano estaba dividido en dos partes, Oriente y Occidente. Pasan muchas cosas. Es otro tema ese tema de cómo llegaron al punto. Pero al final llegaron a la siguiente conclusión. En un contexto donde hay mucho analfabetismo, enseñarle a alguien a leer era súper complejo, los libros eran carísimos, no todos tampoco sabían. Se dice que un 5% de la población en Roma sabía leer, 5%. Justo González, un historiador metodista, evangélico metodista, cubano, trabaja para CLIE, muy buen cristiano. Él dice que el 5% de los que sabían leer a la población, de ese grupo era donde se escogía al próximo pastor de la iglesia. Si van a elegir pastor de la iglesia, ¿a quién van a elegir? ¿Uno que sabe leer o uno que no sabe leer?
Por tanto, Saber. era un filtro, era saber leer, un filtro, no era el único, en un contexto donde el 5% sabía leer. Entonces, en ese contexto, la gente no sabía leer, pero sabía transmitir historias. Entonces, el sacerdote en esa época, porque así se llamaba en esa época, bueno, hay un contexto porque se llama así, pero en el fondo estamos hablando del 700, 800, 900 después de Cristo. Los evangélicos con Lutero todavía ni se imaginaban que venían en camino más adelante. Entendamos ese contexto, ¿cierto? Decían nosotros, está bien que ocurra eso porque al que no sabe leer le cuentan la historia. La imagen le cuenta una historia y así se aprenden las historias bíblicas con las imágenes. Entonces tiene una razón didáctica. No es para adorarlo, no es para pedirle nada, es eso. Y llegaron a un acuerdo donde las imágenes en pintura, no, en estatua es otra cosa, ¿cierto? Y ahí había más Claro, libertad, pero en la pintura solo se iba a permitir en 2 dimensiones y no en 3 dimensiones. Es decir, largo y alto está bien, pero no con profundidad, porque la profundidad solamente se le da a la divinidad que él tiene, y eso se le da a Dios, por tanto no. Y los otros nunca vamos a hacer una imagen de Dios. Se llegó a ese acuerdo. De Jesús podía ser, pero de Dios no, porque Dios es, tendría que ser Dios Padre, ¿cierto? Mucho más potente, claro. entonces. Pero habían todos unos diálogos al respecto, y son entretenidos y muy interesantes. Ah, buenísimo. Entonces, claro, como Entonces, que aceptaron los iconos en ese. sí, los Sí. aceptaron, pero con ciertas Claro, con restricciones. restricciones, no al Estado. Mm, cacho. Entonces, entonces, es interesante porque tuvieron que acordar eso y no fue un acuerdo de un año, fueron concilios, acuerdos, disputas, peleas. No fue fácil. Ya. Ya, profe. Entonces, y después, perdón, llegamos a a la Reforma Protestante, aparece Lutero, Calvino y Zwingli, que dicen, mejor saquemos todo y no olvidamos. Y tomaron la decisión de sacar todo. He ahí la razón por la que las iglesias evangélicas y protestantes, y después las evangélicas, porque no es lo mismo, unas iglesias nacieron protestando y otras nacieron, no nacieron protestando, sino que tratando de devolverse al evangelio, pero no protestando contra nadie. La iglesia protestante sacaron todo de una, sacaron, Zwinglio fue más allá, dijo, todo lenguaje que huela a catolicismo lo vamos a sacar. Así que no vamos a llamarle más misa, no vamos a llamar más Eucaristía, le pondremos Santa Cena. ¿Por qué santa? Porque como tiene cierta gracia, no gracia como el catolicismo que te da salvación, pero gracia que te santifica. Dicen ciertos grupos reformados, los bautistas dicen no. Dicen, los bautistas son más de swing, lo dicen, no lo vamos a llamar Santa Cena porque no es santa. Nunca la Biblia lo llama Santa Cena, le llama la Cena del Señor. Entonces, no entrega gracia, es un recordatorio y le ponen una ordenanza, no no un sacramento, ¿ya? Bueno, a lo que voy con esto es que al final la iglesia evangélica sacaron todo lo que oliera a imagen y cosas así y básicamente se quedaron con la música. En la música avanzaron mucho, ¿verdad? Y después Händel y un montón de otros se inspiraron en todo lo que Lutero hizo y un montón de gente, pero lo que era iconografía, estatuas, ¿verdad? Ese arte lo sacaron, borraron completamente. A la iglesia evangélica y protestante le costó mucho después entender que se podían hacer imágenes, pero no para adorarlas. Fue muy complejo porque quisieron ser totalmente distintos a los otros. Y hoy en día pasa en alguna iglesia eso, que quieren ser tan distintos a los otros que van al otro extremo. Y en la historia vamos a ver siempre esto, que si uno hace esto, el otro quiere hacer lo contrario. Y después se vuelven al medio, pues después de un tiempo de mucho. Entonces, es muy interesante este péndulo constante que hay en los cristianos. Interesante. Sigamos Sí, avanzando, profe. ¿verdad? Que esto, o sea, no estamos haciendo una clase de romanismo, sino que básicamente de entender cómo esto es práctico, ¿ya? Ya, me interesa esta parte porque esta es muy importante, la Pax, la famosa Pax Romana. La Pax significa paz, ¿ya? Que era, también se llama paz augusta, ¿ya? Y es una política romana para mantener la paz dentro del imperio. Les pregunto a ustedes, ¿cómo creen ustedes qué herramientas tiene el imperio para mantener la paz? ¿Cómo lo hacía? ¿Qué se imaginan ustedes?
Leyes. Bien, excelente, súper bien, leyes. ¿Qué más? A través de la fuerza también, como lo hacía Roma, mantenía obviamente el orden. Violencia. O sea, tenía que ocupar sí o sí en el momento de la violencia, la coerción, ¿cierto? Para que suene más lindo, pero es violencia finalmente, ¿cierto? Y mataron a mucha gente. No solamente estaban peleando los de las fronteras constantemente, sino que adentro habían siempre legiones, grupos romanos, ciertos centuriones, centurias, para mantener la paz dentro. Y cuando alguien se levantaba, ¿qué hacían? Mataban. O Incluso sea, Herodes el Grande mató hasta su propia familia para poder mantener un poco más la tranquilidad. exactamente el poder, mantener el poder. O sea, el poder para mantenerlo no es. O sea, es difícil llegar al poder, pero después mantenerlo es más difícil. Sí. Es complejo el asunto. Sí. Pero bueno, interesante. Entonces, ¿por qué les quiero mencionar esto? Porque básicamente dentro del Imperio Romano se quiso mantener esta paz, pero básicamente la paz la mantenían a la fuerza. Vuelvo a insistir en este hecho, la paz la mantenían a la fuerza. Las leyes las ponían para que fueran regulatorias y está bien, pero si no se cumplían las leyes, la misma ley decía que a la fuerza tenían todo el derecho para quitar vidas y matar. ¿Y mataron mucha gente? Sí. Ahora, quiero mirar esto, quiero ser prudente y mostrarle lo positivo y lo negativo de esta perspectiva, ¿ya? Hay que mirar todos los puntos de vista y el Imperio Romano tenía leyes, ¿ya? Lex en latín, tenía también, formó lo que se llama vía, que tenía caminos. Ya, vayan tomando punto porque no está ahí. Lex, leyes, vía o caminos. Creó un sistema de las carreteras, la famosa Vía Ignacia, un montón de vías, ¿cierto? Todos los caminos llevan a Roma, viene de esa frase, ¿cierto? Mejor que los caminos que hoy en día que se llenen de orificios, hoyos o eventos, que se suena más lindo, pero es lo mismo, ¿cierto? Eh, También tenía arts, que es artes. Desarrollaron el arte en sus múltiples dimensiones y justamente tenía la Pax. La Pax era una más, que era la paz, ¿cierto? Con la fuerza. Y también tenía Rex, que era reyes o emperadores, monarquía, democracia. Tenía todo un sistema para funcionar como sociedad. La pregunta es, cómo todas esas eh, ayudaron al cristianismo de muchas formas? Interesante. El hecho de que había leyes ayudó a Pablo a que cuando lo estaban golpeando dijo, espere, yo soy ciudadano romano, no me puede maltratar, tiene que hacerme un juicio. Y no lo ha hecho conforme a la ley, por tanto yo lo puedo denunciar y usted sale perjudicado. Y por eso se acuerdan que el guardia se asustó y lo dejó libre después. ¿Cómo el apóstol Pablo entonces ocupó las leyes romanas para su beneficio? La pregunta es, ¿nosotros podemos ocupar las leyes para quejarnos o podemos ocupar las leyes para nuestro beneficio y compartir el evangelio con libertad en los países que estén esas leyes? Porque no todos los países tienen esas leyes. Interesante la mirada, ¿cierto? De una mirada de criticar, una mirada de ocuparla sabiamente para la extensión del Evangelio. Lo segundo, el hecho de que hubiera rey y monarquía hacía que no hubiera un caos social donde había anarquía. Pablo se movió en un ambiente ordenado y eso ayudó a que pudiera hacer sus viajes misioneros con tranquilidad, muchísimo. El hecho de la Pax, esto de que hubieran soldados o policías, diríamos hoy en día, ¿cierto? Custodiando las distintas secciones, ayudó, porque o si no, te aparecía, ¿cierto? Como ¿se acuerdan la historia del camino a Jericó? Y dejaron al hombre medio muerto, y aparece después la famosa historia del buen samaritano, porque no, habían malandros, malandrines, gente que hacía daño, pero gracias a que el imperio tenía estos policías o soldados romanos, ayudó que hubiera orden y hubiera cierta protección. El hecho de que hubiera caminos en el sistema romano ayudó para que el evangelio llegara más rápido, ya sea por barco o por las carreteras, ¿verdad? Tomando distintas cosas, para llegar más rápido. Porque si no hay camino, es más difícil subir cerro, bajar cerro, no sé qué, no sé cuánto, y se vuelve todo más complejo. Entonces, los caminos también ayudaron a la extensión del evangelio. Entonces, lo que les quiero mencionar acá es que
tenemos que aprender de la historia, no solamente para quejarnos como hacen muchos, y cuando hay algo que está mal hay que denunciarlo también, siempre con respeto, pero también es una oportunidad para predicar y extender el Evangelio si lo hacemos sabiamente. Hoy en día tenemos Lutero que hizo en la puerta de Wittenberg, que era el diario mural, era como el Facebook de la época, el gran muro, ¿cierto? Donde todo pasaba. ¿Qué hizo él? Ahí pegó 95 tesis y se extendió muy rápido con la imprenta y lo demás, porque ocupó la tecnología de la época y ocupó el marketplace o el lugar donde todo pasaba, ¿cierto? Para poder ahí mostrar sus ideas, exponerlas claramente y se expandieron así. Por tanto, hoy en día tenemos internet, tenemos herramientas, tenemos todo, obviamente en nuestro siglo XXI, para poder también ocupar esto y aprender de nuestros antepasados, ya sea de Pablo, de la época de los primeros cristianos, o también de la época de la Reforma Protestante. Entonces, siempre trato de como irme de la época de los primeros cristianos, a veces me voy a la patrística y me salto después a la época de la Reforma para que vamos viendo cómo en distintos siglos nuestros hermanos fueron sabios y ocuparon lo que tenían para extender el Evangelio. Entonces, ¿qué opinan de todo esto que estamos viendo? En mi caso me parece como interesante como para ir fundamentando un poco más con más conocimiento lo que uno lee, sobre todo en el Nuevo Testamento, para ir obviamente sabiendo cómo lo hacían anteriormente y tener el fundamento un poco más claro de cómo la escritura lo explican. Mm, Justamente, esa es la idea. Así que para eso estamos acá, ¿ya? Para ir aprendiendo y tratar de cómo esto nos va haciendo sentido o se va aplicando al contexto del Nuevo Testamento, ¿cierto? Básicamente, esto, porque insisto, no es una clase de historia, porque si no vamos a hacer colegio, sino que es cómo esto se relaciona con el cristianismo y después con la Reforma Protestante, incluso con nuestro tiempo. Cronología romana. Entonces, ¿qué hay que saber? Bueno, no esto no es con nota ni nada, sino que el 753 se funda Roma, con el famoso mito de Rómulo y Remo. Viene una época de república, vienen guerras, vienen triunviratos, pero el imperio romano como imperio, como con un Augusto, con un emperador a cargo, empezó el 27 antes de Cristo, ¿ya? Con el famoso primer Augusto, ¿ya? Y viene una dinastía, dinastía de Julio Claudia, donde el más famoso ahí es Augusto, Tiberio, en la época de Tiberio nació Jesús también, en la época de Claudio murió Jesús, ¿ya? Después viene el famoso Nerón, que ya no aparece en la Biblia directamente, pero aparece en la historia de los primeros cristianos. Después vienen otros periodos, pero lo que nos interesa básicamente es eso. Y cuando cae el imperio, bueno, otro personaje importante, el que detiene la persecución contra los cristianos es Constantino. ¿Quién hace que el cristianismo sea la religión oficial? Teodosio, 380 después de Cristo. Teodosio era español, cerca de Segovia, por aquí. ¿Y cuándo termina el Imperio Romano? El 476 después de Cristo. 476, los imperios, las fronteras empiezan a ganar el imperio. Hay un proceso largo y extenso. El imperio se empieza a desgastar por muchas cosas. Pero cae el Imperio Romano en el 476 y ahí se termina la Edad Antigua y empieza la Edad Media. ¿Ya? Y viene entonces un periodo de la caída, famosa caída de Roma. Ya viene el último, el rey detiene o destituye al último emperador romano que se llama Rómulo Augusto. Y volviendo a lo que habíamos visto antes, ¿se acuerdan que Pompeyo conquistaba Palestina? Año 64 a.C. Y también tenemos un personaje clave que era el famoso Herodes, ¿cierto? Roma varias décadas antes del nacimiento de Jesús estaba en un contexto de luchas internas, ¿ya? Todos querían tener poder, como siempre, ¿cierto? Y entonces, eh, Juan Hircano y su asesor Antípater, que era un idumeo. ¿Qué es un idumeo? Alguien que venía de Domo. Que no son los ascendientes, no descendientes, ascendientes de los idumeos. Los edomitas vienen de Esaú, ¿ya? De Esaú, ¿ya? Jacob y Esaú, estos son de Esaú.
Entonces eran parientes de los israelitas, pero tenían varios conflictos. Los edomitas muchas veces en la historia tuvieron guerras contra los israelitas, ¿ya? La más famosa guerra o las máximas cosas como traiciones fue cuando los babilonios le pagaron a los idumeos para ayudarle a destruir a los judíos con Nabucodonosor, ¿ya? ¿Qué pasó? Que Antípater, este idumeo, es asesinado y sus hijos entonces ayudaban al gobierno. Habían dos hombres, Fasael y Herodes, asumieron el poder y entre Fasael y su hermano Herodes se traicionaron mutuamente y finalmente Herodes pide ayuda a Roma y entonces en 47 a.C. Herodes es nombrado gobernador y Roma lo declara el rey de Idumea. Un rey títere porque no es romano, sino que es un rey que toda su lealtad se la da a Roma, solamente por eso. Y como su padre Antípater había hecho muchas cosas por el Imperio Romano, se ganó el premio, ¿verdad? O pagó mucho dinero para que tuviera ese poder. Y eso es lo que nos interesa saber de la época, ¿ya? Aquí hay un árbol genealógico, ¿cierto? Hasta cómo llegamos después a Fasael, ¿verdad? Eh, y bueno, lo que importa acá es que está Herodes también, ¿ya? Así que, básicamente por eso es que la gente no quería a Herodes, porque no era de sangre judía, era idumeo, ¿ya? Básicamente por eso, aunque se había emparentado con mujeres macabeas, asmoneas, como Salomé, pero su sangre no era judía, ¿ya? Así que eso sucede. No era popular entre los judíos, pero por lo menos mantuvo la paz, ¿ya? De hecho, recordemos que mandó matar a muchos de sus familiares, ¿ya? Y cosas importantes que hizo Herodes, mandó construir fortalezas, agrandó el templo, hizo una ciudad llamada Cesarea Marítima, ¿ya? Hay dos Cesareas de Filipo y la Cesarea Marítima también. Hizo grandes construcciones y después muere y quedan sus hijos a cargo y esa es la historia que viene después también en la época de Jesús, ¿ya? Conclusión, el auge de Roma, o todo lo que pasaba con Roma, influye en el desarrollo de los primeros cristianos. O sea, no podemos pensar que no, y aquí lo hemos demostrado con hechos concretos, citando textos, citando historias bíblicas, hechos históricos, ¿cierto? Y haciendo su símil con la época posterior, ¿ya? Entonces entender no solamente lo que pasó con los griegos, con Alejandro Magno o con los Ptolomeos y los Seleucidas, sino que lo que pasó de Pompeyo en adelante, o el Imperio Romano, o las clases sociales, o el ejército, hay militares en la Biblia mencionados romanos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Todas estas leyes, las vías, los caminos, eh, ayudaron, el mismo lenguaje griego ayudó también a mantener uniformidad en el idioma para que se pudiera después transmitir la fe. Pablo entonces era ciudadano romano y tenía derecho a comida, diversión, educación, porque era un ciudadano. ¿Se acuerdan que ciudadano tenía muchos privilegios? Aunque su ascendencia era judía. Pero finalmente esto lo ayudó en su labor misionera y educativa. Él ocupó los recursos que tenía para presentar el Evangelio. Entonces, la pregunta es, nosotros, al igual que Pablo, si sabemos más de un idioma, si tenemos recursos para movilizarnos, si tenemos un hogar, si tenemos lo que sea, estudios, conocimiento, lo que tengamos, lo estamos poniendo al servicio del Señor, tal como lo hizo Pablo o los primeros cristianos, para que se extendiera el Evangelio alrededor del mundo. Entonces, también la invitación es esa, reflexionar qué estamos haciendo hoy, ocupando todo lo que hay en la sociedad, en el caso de Pablo y los primeros cristianos, la sociedad romana, para poder llevar adelante el Evangelio. Entonces, también la idea es que hacer una reflexión para nosotros y pensar qué puedo hacer hoy para el Señor. La respuesta es mucho, pero tengo que identificar en qué Dios me ha dado para ponerlo al servicio del Señor y hacerlo, ¿ya? Así que ahora los dejo a ustedes un par de minutos, ¿verdad? Que tengamos este tiempo de conversación y reflexión antes de ir terminando, para que puedan contar qué les llamó la atención o qué reflexionan en base a lo que hemos estado revisando.
Bueno, yo, profe, creo que el contexto histórico influye mucho en cómo se desarrolló todo, los primeros cristianos, el Nuevo Testamento, cómo fue escrito. Y cuando hablábamos de eso de los guardias, que cuando asaltaban los malandrines en la historia del buen samaritano, me hace un poco relación con cuando Jesús decía que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, como que el dinero pagado en impuestos igual es beneficioso para una sociedad que está ordenada y bien regulada. O sea, como que es necesario un orden dentro de todo para que pueda haber paz y cosas buenas en realidad. Excelente, así es. Hay un sentido, bueno, si eso lo sumamos con Romanos capítulo 13, ¿cierto? Donde dice que no solamente hay que orar por las autoridades, sino que dice que han sido puestas para traer también orden. Entonces, hay una buena base bíblica para entender la importancia de una sociedad organizada. Y eso sí es la voluntad de Dios también ahí. Sí, interesante. Y hay que orar, independiente de quién sea el presidente o presidenta de la línea que sea, nos guste o no nos guste, hay que orar por ellos, porque no dice que si te gusta hay que orar por él, sino que dice que hay que orar siempre, orando al Señor para que también le dirija, le ayude, pero también que en los casos de corrupción oramos para que salgan a la luz, para que pueda también haber paz y justicia. O sea, nuestro Dios es un Dios de paz y justicia, un Dios también de orden, un Dios de la vida. Y eso lamentablemente la sociedad se lo adjudican ciertos partidos políticos, pero nosotros no, nosotros lo vemos en la Biblia. O sea, no porque los partidos políticos lo digan, es porque la Biblia lo dice, nosotros oramos en ese sentido, oramos para que el Señor bendiga a nuestros países, partiendo con Chile, pero todo el mundo, porque creemos que el Señor es el Dios de las naciones, no solamente el Dios de un país ni de un pueblo, es el Dios de las naciones. Entonces, porque Apocalipsis 7:9, ¿verdad? De toda lengua y nación adorarán al Señor. Una multitud, entonces creemos que de todas las partes del mundo. Importante eso también, orar al Señor para que haya paz en los países y seamos buenos ciudadanos también. Gracias, estimado Rodrigo. No sé si Mano Víctor, Nelson, Viviana o José quisieran también comentar algo de lo que hemos visto hoy. ¿Me escucho, profe? Sí, sí, hermano, se escucha bien. Hola a todos, yo les bendiga mucho. Bueno, lo que la verdad me llama bastante la atención positivamente fue que precisamente Dios ocupó este periodo tan ordenado, podríamos decirlo así, para que pudiese venir Jesucristo. Eso me impactó en un momento de poder ver el trasfondo de cómo también se empleó para que la predicación pudiera salir con más facilidad, como usted decía anteriormente. Los caminos llegaban a todos lugares, tenían buenos caminos, habían buenos barcos, y Pablo aprovechó todo eso y muchos de los discípulos. Y eso la verdad es que al comprenderlo de una forma del trasfondo cultural, uno queda un poco hipnotizado en saber, en pensar en que Dios realmente hizo todo se ve reflejado así, en el momento justo y indicado, porque que en otro momento podría haber hecho, a lo mejor la historia hubiese sido otra, pero la que hemos recopilado y hemos entendido es que estaba todo preciso para que el Evangelio pudiera ser expandido rápidamente, después del año 70, obviamente. Gracias, mi hermano. Comparto completamente lo que acaba de decir y solo a decir lo siguiente. Si el Señor, que es Dios Todopoderoso, en el cumplimiento del tiempo, en su momento perfecto, envió a su Hijo, como dice Gálatas, ¿cierto? También Dios conoce lo que tú estás viviendo, sabe tu contexto, así como estamos estudiando el contexto de la época, pero Dios conoce tu contexto, de dónde tú naciste, cómo naciste, quiénes fueron tus padres, si estuviste cerca o lejos, lo que has estudiado, los fracasos y los éxitos. Conoce tu familia, conoce tus fracasos, tus anhelos más profundos también los conoce el Señor. Y en tu contexto Dios está actuando en tu vida. Porque uno podría pensar, ¿cómo Dios va a estar actuando en un imperio romano tan pagano, con tantas cosas negativas, con paganismo, gente mala? Dios actuó, porque Dios es soberano. Dios es todopoderoso.
ni un imperio lo puede detener. Por tanto, ¿cuánto más lo hace con uno de sus pequeñitos que somos cada uno de nosotros? Dios te ama y no olvidemos de esa parte, que Dios nos ama y tiene el control de nuestras vidas, de nuestra familia y de nuestros contextos. Nunca lo olvidemos, ¿no? ¿Alguien más que quiera agregar lo último antes de ir terminando? Yo quería decir que a mí lo que me llama la atención, que de pasar el cristianismo a ser como una secta perseguida, terminó en el proceso final siendo la religión oficial, en un proceso largo, importante, doloroso, eh, donde se perseguían y se mataban. Finalmente, Roma después con los años el cristianismo es su religión oficial. Eso. Porque se cumple lo que dice Mateo 16:18. Ni las puertas del Hades, de la muerte, prevalecerán contra su iglesia. Entonces, vino muerte y mucha muerte. Nos mataban injustamente porque los cristianos no hacían nada malo, al revés. Pero todo tiene un sentido y un propósito en el Señor. Así que nada pasa por casualidad, Dios tiene propósito y sentido con nuestra vida, así que no dudemos de su amor y de su control en el contexto que estamos viviendo. Ya que a veces uno piensa que Dios se olvidó de mí, no tiene el control, ¿por qué me pasa esto? Dios sigue teniendo el control de todas las cosas, del contexto de la época que acabamos de estudiar, pero también de nuestras vidas hoy. Así que vayámonos con ese mensaje de paz y esperanza, sabiendo que nuestro Dios nos ama. ¿Ya? Me gustaría pedirle en esta oportunidad a nuestro hermano José Ignacio si pudiera orar para terminar esta clase y recuerden que voy a grabar la clase de la próxima semana porque voy a estar me cambio de casa, ¿verdad? A Badajoz. Pero sí nos vemos en 2 semanas más. Pero la clase va a estar grabada para que la puedan también revisar, así que los animo a que hagan sus lecturas, que avancen con todo y que lean con gusto el texto, ¿verdad? Recuerden que son varias páginas, sí, pero es lectura rápida, así que disfruten la lectura también, ¿ya? Hermano José Ignacio, ¿podría orar, por favor? Gracias. Mm. Padre, muchas gracias le queremos dar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo que hemos tenido de haber compartido, haber aprendido, haber, Señor, analizado eh, un poco lo que estamos estudiando, Señor, en este contexto histórico y cultural del Nuevo Testamento. Gracias por nuestro profesor, gracias por nuestros compañeros y gracias, Señor, por lo que usted nos está ayudando a poder comprender. Solamente para que este Señor sea engrandecido, exaltado y en nuestras vidas, Señor, usted pueda ayudarnos a poder, si estamos frente a otros, para poder discipular por medio de su gracia, Señor, su amor, podamos recibir de su bendición en nuestras vidas. Rogamos, Señor, este tiempo tan hermoso que hemos tenido en presencia, Señor, de nuestros hermanos y también de nuestro profesor, para que seamos cada uno bendecidos en los lugares donde estemos, Señor. Muchas gracias y le ruego su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, un abrazo a todos, que estén muy bien, nos vemos, ¿ya? Que Muchas estén bendiciones, bien. que estén muy Dios les bien. Un bendiga a gusto. todos. Gracias. Bendiciones, chao. Bendiciones. Bendiciones, hasta Chao. luego, chao. Chao. Chao.